A los chicos del grupo de alabanza también en esta mañana, gracias muchachos por guiarnos a través de los cantos a la presencia del Señor. Es una tremenda bendición contar con el grupo de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Digan amén para que se la crean. No, es una bendición. Así como es una bendición ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Yo no sé por qué hay gente que luego de repente le da pena decir que es un hijo de Dios. A veces le preguntan, ¿tú eres cristiano? Pues voy a la iglesia, pues acompaña a mi esposa, pues acompaña a mis papás, ¿verdad? Y como que les da pena de decir que somos hijos de Dios, pero este es un gran privilegio ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser hijos de Dios es algo extraordinario. Y quiero comentarles, primeramente, vamos a hablar sobre las bendiciones, algunas de las bendiciones, porque no vamos a tener el tiempo para todas, pero algunas de las bendiciones de ser hijo de Dios. Y quiero que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Va a aparecer allí en la pantalla. Ahí en la pantalla va a aparecer para que puedan leerlo allí y podamos darle un poquito de agilidad a esta plática. Y que tengamos la oportunidad cada uno de nosotros de poder recibir lo que la palabra del Señor nos dice. En tanto que aparece el versículo, quiero comenzar también diciéndoles acerca de una historia. Decía de una persona que tenía muchas ganas de viajar de Inglaterra a Estados Unidos. Y esa persona dijo, pues no tengo mucho dinero, pues apenas estoy juntando ahí para el viaje y pues con eso, a ver cómo le hago ya estando allá. Entonces juntó para el pasaje del barco desde allá hasta Estados Unidos y apenas ajustó, alcanzó. Y pues dijo, ¿y cómo le voy a hacer? Dura 15 días el viaje. Y yo pues va a ser difícil estar en el barco, pero pues no comer. Entonces empezó a juntar allí también y llevó quesos, galletas y compró cosas así que él podía tener para comer durante ese tiempo. Y de repente cuando pasaba por ahí por el restaurante veía un montón de gente comiendo, ¿no? Buffet y todo, y veía ahí mariscos y veía de todo tipo de comida. Y él nada más le decía, pues voy por mi quesito y mis galletas, pues ni modo. Y mi agüita, pues ahí llevaba. Y sí, pues sí, era agüitado, ¿verdad? Se agüitaba porque nada más llevaba agüita. Entonces, para los que no me entendieron tengo que explicarlo. Entonces estaba todo ese tiempo así, y iba y veía el restaurante y se antojaba todo lo que estaban comiendo. Y llegó el día 14 de ese viaje y el capitán se acerca con este hombre y le dice, oiga, no lo he visto en el restaurante a usted. Ya vamos a llegar y nunca lo vi allí. No, pues el otro todo apenado, se puso rojo, ¿verdad? Empezó a sudar, hay frío. Y dijo, no, capitán, pues es que la verdad nada más completé para el pasaje, pero no completé para las comidas. Dijo, ¿qué ha hecho, hombre? Si el pasaje incluía las comidas. Y se perdió todo, 14 días de no comer todo lo que él deseaba, todo lo que él estaba viendo. Pero ya había algo que ya había pagado por eso. Y muchas ocasiones nos pasa así a nosotros, ¿sí o no? Nos pasa con el Señor, nos pasa en las cosas de Dios. Como hijos de Dios no recibimos cosas porque pensamos que no están incluidas. Pero ¿cuántos saben que está incluida, por ejemplo, aparte de la salvación, la sanidad, la libertad, el gozo, la paz, la esperanza? Tantas cosas que tenemos de parte de Dios, pero no las disfrutamos porque pensamos que no están incluidas. Y nos pasa lo que este hombre, que piensa que solamente era la salvación. Y si es solamente la salvación, pues ¿para qué estamos aquí, mis hermanos? El Señor ya nos hubiera llevado al cielo, ¿no? Pero si estamos aquí es porque Dios quiere darnos victoria. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Muy bien, me va a ayudar a predicar. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Diga conmigo, ya nos fue dado. Ya hemos recibido por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese, nos han sido dadas todas esas cosas
por medio del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. El problema es que mucha gente no conoce las bendiciones que puede recibir de parte de Dios al conocer a Jesucristo, a tener a Jesucristo en su corazón. No puede recibir, no sabe porque no conoce. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice que el pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Conocimiento de las cosas. Si este hombre hubiera sabido, hubiera conocido que su pasaje incluía la comida, se hubiera evitado un montón de cosas. Por eso él recibe ese de golpes contra la pared, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué no leí las letras chiquitas? Así como muchos cuando se meten en alguna situación y firman y dicen, ahora va a pagar esto. ¿Pero por qué? Si no me dijeron eso. Aquí están las letras chiquitas. Y no leemos las letras chiquitas. Pero dice, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Seguimos, por favor. Por medio de las cuales, o sea, por medio de esas cosas, de ese conocimiento y las cosas que nosotros tenemos de parte de Dios, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Diga conmigo, promesas. ¿Cuántos saben que Dios promete y cumple? Dios no es como nosotros los hombres que prometemos y no cumplimos. Pero Dios sí promete y cumple. Y dice, nos ha dado grandísimas promesas. No solamente promesas, sino ¿cómo son esas promesas? ¿Cómo son? Grandes, grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, para que a través de esas promesas ustedes y yo tengamos la oportunidad de participar de lo que Dios quiere que participemos. No solamente de la salvación, sino de la sanidad, de la bendición, de la libertad, del gozo, de la paz, del amor, de tantas cosas que nosotros necesitamos tener de parte de Dios. Entonces, las bendiciones de parte de Dios son muchísimas. ¿Cuántos saben que hay promesas para aquellos que están enfermos? Amén. Vaya a Santiago capítulo 5, usted se va a dar cuenta. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, oren por él. Y el Señor le va a ¿qué? A sanar. ¿Sí? Es más, si alguien dice, pues yo necesito una relación más estrecha con Dios y yo necesito saber, vaya al Salmo 1. Ahí hay promesas. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su delicia y en esa se deleita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Apréndase los textos también. Así somos, no así los malos. Entonces el Señor está diciendo, a ver, hay una diferencia entre los buenos y los malos. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios van a recibir todo esto. Pero tal parece que a veces hay algunos hijos de Dios que se enfocan en estar viendo la prosperidad, entre comillas, de aquellos que no conocen a Dios. Porque dicen, aquel está prosperando y yo no. ¿Cuál es tu parámetro de prosperidad? ¿Estar bien con Dios o tener dinero? ¿Estar bien con Dios o tener ciertas posesiones o propiedades? Porque ese es el parámetro que nosotros tenemos que saber y que ver acerca de las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Es más, si alguno ha fallado, ¿cuántos sabemos que tenemos un abogado para con el Padre? Si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ir delante de Él y pedirle perdón. O sea, Dios está siempre dispuesto para poder ayudarnos en todo esto, en todo momento. Mire, la respuesta, una de las primeras cosas que yo creo que nosotros debemos de tener como una bendición de ser hijos de Dios, es que Dios nos escucha en medio de la necesidad. Dios escucha nuestra oración. Levante su mano derecha y diga, Dios escucha mi oración. A ver, dígalo como si lo creyera. Dígalo como si hubiera desayunado. Dios escucha mi oración. Esa es la respuesta. Y no solamente nos escucha, sino que nos responde a nuestra oración. Qué hermoso que nosotros podemos tener esto. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 al 15. Sí, Primera de Juan 5 13 al 15. Aparece allí, dice, el que había sido sanado, el que había sido, primera de Juan, no Juan, Primera de Juan. Ya se me, como que,
Eso. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, primeramente dice, estas cosas les escribo. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando un poquito acerca de Juan, y en una de las predicaciones que les di es cuando él dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Y esta ocasión dice, les escribo estas cosas a los que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, que hay una bendición para aquellos que creemos en Dios. Tenemos que vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Muy bien. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Seguimos, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? ¿Él nos qué? ¿Cuántos han dicho en alguna ocasión pidiéndole a Dios, se me hace que Dios no me escucha, se me hace que Dios no me oye? ¿Le ha pasado? ¿Y por qué decimos que a lo mejor Dios no nos oye? Porque no hemos recibido la respuesta que queríamos. ¿Sí o no? Cuando no recibimos la respuesta que queríamos, le decimos, se me hace que Dios no me escuchó, se me hace que Dios no me oye, porque yo ya oré, y ya oré, y ya oré, y oré una y otra vez, y le dije al pastor que orara por mí, el pastor oró por mí, y no sucede absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Si la palabra del Señor dice que tengo la confianza en Él. ¿La confianza en quién? En Él, no en la respuesta que nosotros queremos. La confianza está en Él. Cuando nosotros oramos a Dios, me encanta el Padre Nuestro cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y luego dice, venga a nosotros que tu reino, hágase mi voluntad, ¿verdad? O cambia tu voluntad por la mía. No dice así. Pero muchas veces queremos que la voluntad de Dios se cambie por nuestra voluntad, y por eso oramos cosas que son nuestra voluntad. Y por eso este versículo dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la diferencia cuando nosotros no recibimos respuesta de parte de Dios, porque lo más probable es que la voluntad de Dios no sea esa que esperamos nosotros para nuestras vidas. Pero qué importante y qué hermoso cuando nosotros podemos pedir a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, Señor, no se haga mi voluntad. El problema es ese, que luego nosotros nos ponemos tristes y nos desanimamos porque no recibimos la respuesta que nosotros esperábamos de parte de Dios, porque no era la voluntad de Dios. Esta misma semana nosotros estuvimos orando como familia por una situación que lo primero que dije a mi esposa, pero la primera cosa que vamos a decir es que si es su voluntad, se abran puertas, y si no es su voluntad, se cierren puertas. Eso fue lo primerito. Y estuvimos hasta ilusionados por la respuesta que nosotros queríamos. Nosotros queríamos una respuesta porque era nuestra voluntad, era nuestro deseo, era nuestro anhelo. Pero no hay problema. Al siguiente día ya encontramos la respuesta que no era la voluntad de Dios, así clarito. Entonces ya no le seguimos y dijimos, ok, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, estamos levantando nuestras manos y decir, Señor, gracias porque no recibimos lo que nosotros queríamos, recibimos tu voluntad y la aceptamos, y estamos contentos y estamos agradecidos. Y esto es bueno, hermanos, cuando nosotros podemos estar en paz con Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque no estamos ahí diciendo, ay, Señor, es que no me contestaste, es que yo quería que tú hicieras esto, que tú dijeras aquello, y que movieras las cosas y abrieras puertas aquí. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios la que debe de prevalecer, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tres cosas importantes: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y acuérdense lo que les he estado comentando constantemente, repito esta frase: los no de Dios es para nuestra protección, y los sí de Dios es para nuestra bendición. Si Dios te va a bendecir, es que te va a decir, sí, mijo, adelante, y abre puertas y dale por allí. Pero cuando te dice no, es porque te está protegiendo de algo. Nosotros esta semana que recibimos el no de Dios, dijimos, Señor, gracias, porque es muy probable que tú nos estuvieras protegiendo de algo que no vemos en este momento, pero tú sabes nuestro futuro. Entonces alabamos a Dios y bendecimos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios accesible. Diga conmigo, accesible. Tenemos un Dios accesible. Esta es la confianza
Dice en el versículo 13, nuevamente, regrésate al 13 por favor. Le escribo estas cosas, el versículo 14, perdón. Creo que ese es el 14. Ahí. Y esta es la que, la confianza. Diga conmigo, confianza. Cuando usted está enfermo y necesita ir al doctor, usted va con el doctor de más confianza, ¿no es cierto? Si usted tiene un doctor de confianza y alguien más le dice, mira, el doctor con el que yo voy es muy bueno, pero a usted le ha funcionado con el doctor que va, es el doctor de su confianza. ¿Cambia de doctor nada más así de buenas a primeras? Claro que no. Dice, probablemente si es que necesite alguna segunda opinión, a lo mejor voy con tu doctor, pero yo voy con mi doctor porque es el de confianza. Y tenemos personas y tenemos gente de confianza, tenemos lugares de confianza, tenemos profesionistas de confianza. Decimos, este es de mi confianza. Y va usted con la gente de confianza, pero dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Así como tienes confianza de acercarte a un doctor que te va a dar una buena receta, que te va a diagnosticar correctamente, debes de tener la confianza que cuando te acercas a Dios, Él va a ayudarte, porque ese es nuestro Dios y esa es la confianza. El problema es que en muchas ocasiones nos acercamos a Dios con desconfianza y decimos, ¿y si no quiere? ¿Y si está muy cansado? ¿Y si está muy ocupado? Hay gente que luego piensa así, ¿verdad? Que dice, el Señor está muy ocupado, y incluso va con otra gente y le dice, tú que tienes más confianza con Dios, tú que estás más cerca de Dios, tú dile, ¿verdad? Pídele tú. Pero no es así. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios porque esa es la confianza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Tenemos confianza porque es un Dios accesible. ¿Es un Dios qué? Accesible. Por ejemplo, ¿cuántos tienen acceso al presidente de la República aquí? Que diga, ahorita le hablo y ahorita me contesta. ¿Al gobernador? ¿No? A una persona así política importante que diga, no, ahorita le hablo y ahorita me va a contestar. ¿Y qué ole? ¿Cómo estás? Nada, no. Porque no está accesible. Usted puede hablar, puede ir a lo mejor a las oficinas de alguna persona y decir, quiero hablar con tal persona, pues espéreme y haga cita. Y hace cita y está con la secretaria, y la secretaria empieza ya a decirle, va a hacer cita. Bueno, hasta con los pastores se da esto. Pero con Dios, Dios es un Dios accesible. Dios es un Dios accesible. Usted puede decir, no está disponible en este momento el doctor que yo necesitaba, no está disponible la medicina que yo necesitaba, no está disponible el abogado que yo necesito porque está muy ocupado y tengo que hacer cita. Con Dios no es así, hermanos. Dice que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, el Señor está accesible para escucharnos. ¿Cuántos han estado así como de repente que le dicen, voy a hablarte por teléfono a las 2 de la tarde y 5 para las 2 ya está usted con el teléfono en la mano? Si es una llamada importante. Para los chicos, si es una novia o un novio, ya está aquí con el teléfono, ¿verdad?, en la mano, y a ver a qué horas me habla, ya está, que suene, y dice que se adelante el reloj, quiere adelantarlo para que dé la hora. Si usted necesita recibir una llamada importante, está con el teléfono en la mano, nada más esperando a ver a qué horas. ¿Saben que Dios está así? Nada más esperando a ver a qué horas nosotros le hablamos, porque se supone que tenemos confianza en Él, sabiendo que lo que nosotros vamos a pedir, Él nos va a escuchar y nos va a responder. Es maravilloso. Esta es una de las más grandes promesas que tenemos de Dios y de los más grandes beneficios que tenemos como hijos de Dios, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. El problema es cuando Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y se piden solamente para sus deseos, para sus deleites, para las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso piensan que Dios no los escucha, por eso piensan que Dios no los ama, por eso piensan que Dios no les responde, porque lo único que están haciendo es estar orando por cosas que no son su voluntad. El problema es que a veces nosotros sabemos su voluntad y no queremos orar por ello. Y necesitamos orar, porque Dios es un Dios, diga conmigo, accesible. Tenemos la confianza. Cuando habla de confianza nos está hablando de cualquier momento, cualquier lugar.
cualquier necesidad. Diga conmigo momento, dígame conmigo cualquier momento, cualquier lugar y cualquier necesidad. Eso es lo que viene de parte de Dios. Por eso es el beneficio más grande que tenemos los hijos de Dios, que podemos recurrir a Él. ¿Cuánta gente, hermanos, está con pensamientos hasta de suicidio porque no sabe a quién recurrir? Desgraciadamente, algunos cristianos que no saben y no conocen este beneficio que tenemos como hijos de Dios andan teniendo pensamientos que no son correctos porque no saben y no conocen que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier necesidad pueden contar con Dios. Podemos contar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos contar con Dios. Cuando habla acerca de confianza, estaba viendo yo algunas cosas que son similares en relación a esto. Y cuando habla de confianza, está hablando de osadía, de franqueza, de audacia. Cuando tú tienes toda la confianza de poder acercarte con Dios, con toda confianza. El martes nos decía el hermano Abraham acerca de alguien que podía acercarse con un rey sin que le cortaran la cabeza. ¿Nos puede decir? Es una frase que nos dice que el único que puede acercarse a las 3 de la mañana y sacudir al rey y decirle quiero un vaso de agua es su hijo. Amén. A ver, que vaya un siervo o cualquier otra persona a sacudirlo a las 3 de la mañana al rey y decir quiero un vaso de agua, le corta la cabeza. Pero ¿cuántos saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que nosotros somos sus hijos? Y no importa el lugar, no importa la hora, no importa la necesidad, Él estará dispuesto para ayudarnos, sean las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el momento que sea necesario. Él está dispuesto porque dice que si tenemos esa confianza de que Él nos oye y Él nos responde, porque ese es nuestro Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a aquel que nos oye? Aleluya. Muy bien. Lo que Dios hace, hermanos, Dios lo hace en la armonía con lo que Él es. O sea, Dios hace por lo que Él es. Él te da amor porque Él es amor. Él te da paz porque Él es paz. Él te da gozo porque Él es gozo. O sea, simplemente tienes un encuentro con el Señor y tienes todas estas cosas porque Él es eso. Hay armonía de lo que Dios hace con lo que Él es. No es como nosotros. Nosotros a veces hacemos cosas de las que no somos. Pues porque para que piensen que sí soy buen papá, pues le voy a dar a mis hijos. Pero no somos probablemente buenos padres. Pero hacemos cosas de buenos padres. ¿Me estoy explicando? Pero Dios siempre estará en armonía, perdón, de lo que Él hace con lo que Él es. Así es nuestro Dios. Tenemos un fundamento que es inamovible. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 11 al versículo 13. Vamos a leerlo ahí. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 11. Desde el 11. Eso. Dice persecuciones, padecimientos. ¿Qué más? Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado ¿qué? El Señor. ¿De todas me ha qué? Librado el Señor. O sea, quiere decir, sí paso por situaciones difíciles, pero oro a Dios para que Él me ayude. Y me encanta porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Persecuciones que Él había sufrido, padecimientos. Todo lo que Él había sufrido, Él había orado a Dios y dice de todas. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? De todas, diga conmigo de todas. Le pregunto, ¿el Señor le ha librado de todas? ¿El Señor le ha librado de todas? Vuelvo a preguntar, ¿el Señor le ha librado de todas? Amén. Y si el Señor nos ha librado de todas, ¿por qué seguimos desconfiando? A veces estamos con dudando si oramos o no oramos, si será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Si Él ya nos ha librado de cosas, lo que estés pasando, lo que estés atravesando, el Señor te va a librar de esta también. Te libró de otras, te librará de estas. Te ha librado de peores, te librará de estas, porque ese es nuestro Dios todopoderoso. Seguimos, por favor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Pero no se preocupen, no nos gustan a veces estos versículos, ¿verdad? Y como que hay unos hasta los arrancan de su Biblia. Y también, el siguiente, por favor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, cuando dice que el Señor es inamovible, que el Señor no mueve, el Señor no cambia, el Señor nos ha librado de unas y nos va a seguir librando de otras más. Versículo siguiente, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Seguimos, por favor. De que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dios, cuando tú clamas al Señor, cuando ya conoces al Señor, te va a librar de cosas. El apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo: mira, todo lo que yo he pasado, lo que yo he padecido, el Señor me las ha librado de todas. Y tú que ya comenzaste, y tú que ya tienes de la presencia, y tú que ya sabes de Dios, mantente, porque desde la niñez has aprendido y sabes que mantenerte la fe en el Señor te puede hacer salvo. Amén. Otro de los beneficios, ya vimos el primer beneficio, pero otros de los beneficios que nosotros tenemos en el Señor es la cobertura espiritual en la familia de Dios. Diga conmigo: cobertura espiritual en la familia de Dios. Estar en una familia de Dios, estar en la iglesia, hermanos, es una cobertura especial, es una cobertura espiritual maravillosa de parte de Dios, porque contamos del apoyo unos con otros. Es importante cuando el apóstol Pablo aconseja a las iglesias y les dice: ámense unos a otros, apóyense unos a otros, bendíganse unos a otros, oren unos por otros, sopórtense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Dónde se lleva eso? En la iglesia, mi hermano. Es en la iglesia. Y fíjate lo que dice Primera de Juan. Vamos a seguir allí, va a ser uno de los textos bíblicos importantes que tenemos ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17. Ahí mismo aparece, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará, pedirá y Dios le dará ¿qué? Vida. Ok, escúchame bien lo que dice. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no lleva a la muerte o que no sea de muerte, pedirá. Escúcheme lo que está diciendo aquí la Biblia. La Biblia no está diciendo: si tú ves a tu hermano que comete un error, que comete un pecado, ve y díselo al pastor. Hola. No dice: ve y díselo a tu líder. No dice: ve y díselo a media iglesia. Dice: ve y ¿qué? Ora por él. Si tu hermano peca, pide por él. ¿Se da cuenta cómo es el orden? Tenemos que orar. ¿Qué es lo más fácil? ¿Chismear o comunicar? ¿Qué podré decir? No, chismear o orar. ¿Por qué nos puede tanto que una persona peque? Claro que nos debe de poder, pero ¿cuál es la razón por la cual tenemos que ir primeramente a decirlo y a divulgarlo en lugar de orar? Porque no oramos primero por esa situación. Porque es lo que la palabra del Señor dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, no dice ve con el pastor primeramente. A lo mejor eso va a ser después, si es que se dan las cosas en las que el hermano persiste en ello. Pero cuando la palabra del Señor nos habla, Jesucristo mismo hablando y diciendo cuál es el orden, de que si tienes algún problema contra tu hermano, tienes que ir primero con él y hablarlo y decirlo: mi hermano, te vi haciendo esto, ¿qué pasa? Ayudarnos, levantarnos, bendecirnos. Pero imagínense cómo se va a sentir ese hermano si cometió un pecado y lo divulga a medio mundo. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Terrible. Va a decir: no soy digno de estar en la iglesia, me voy, porque en lugar de ayudar, de sentirme ayudado, me siento perjudicado. Es una bendición, hermanos, el poder ser restaurados y bendecidos en Dios. Porque el apóstol Pablo dice: cuídate de ti mismo y mira que no caigas. Si tú crees que estás viendo a los demás y ves a los otros que cometen errores y cometen pecados,
ten mucho cuidado de ti mismo, no vaya a ser que tú caigas en el mismo error. Ten mucho cuidado. Por eso la palabra del Señor nos habla de una cobertura espiritual en la familia. Nuestra tarea es que el cuerpo de Cristo esté bien. ¿Me escuchó? Diga conmigo, mi tarea es que el cuerpo de Cristo esté bien. ¿Y cómo va a estar bien el cuerpo de Cristo si nos atacamos unos a otros? El apóstol Pablo dice eso, ¿no? Tengan mucho cuidado que no se estén atacando unos a otros. Él decía, dudo mucho o estoy pensando y creo hasta cierto punto de que mi predicación y mi trabajo entre ustedes haya sido en vano por lo que escucho. Porque oigo que hay entre ustedes divisiones, porque oigo que hay entre ustedes disensiones, porque oigo que hay entre ustedes celos. Y todavía dice, y en parte lo creo. Yo digo, ay Señor, qué grueso. Está hablando a la iglesia, no le está hablando a alguien fuera de la iglesia. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de ser bendecidos a través de una cobertura espiritual para que nosotros podamos orar unos por otros. Gálatas capítulo 6 versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Versículo siguiente. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuándo metió al apóstol? ¿Cuándo metió allí al pastor? En ningún momento. Porque si ustedes que son espirituales, restáurense unos a otros, oren unos por otros, bendíganse unos a otros, procúrense unos a otros. Mi hermano, sé que has caído, pero te levanto, porque tú necesitas de Cristo, necesitas ser restaurado, necesitas mi mano. No necesitas mi boca para que yo pueda divulgar las palabras o las cosas que tú has hecho terribles, sino que necesitas mi mano para levantarte y para bendecirte. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor no nos reprocha absolutamente nada. Jesús murió así, con los brazos abiertos para recibirte. Él no murió así, apuntándote con el dedo para ver qué hora estás fallando y apuntándote y diciéndote, tú hiciste esto, hiciste aquello y fallaste. Esa es labor del enemigo, esa es labor del diablo, hacernos sentir que somos miserables por lo que hemos hecho. Pero el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los voy a hacer descansar. El Señor nos está restaurando, el Señor nos está bendiciendo. Y el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios que está señalando nuestros errores. Nuestro Dios es un Dios que está perdonando nuestros pecados y bendiciendo y levantando nuestras vidas. ¿Por qué no le damos un aplauso a ese que es poderoso? Que habrá algunos que no lo acepten, está bien, lo creo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿no? Que algunos hermanos que les he dicho, hermanos, que está haciendo no está bien, y mira, ve por este camino, haz esto, y se molestan, dejan de hablarme y se van, y está bien, no hay problema, pero ya no depende de mí. Yo quiero restaurarlo, yo quiero ayudarle, quiero enseñar el GPS para que pueda corregir su camino. ¿Cuántos se han perdido y de repente prenden ahí el GPS y dicen, pues con razón andaba mal, tengo que irme por este otro camino? Aunque a veces ese GPS nos anda perdiendo más, pero regularmente cuando estamos perdidos, alguien necesita que lo reubiquen. Y eso es lo que la palabra del Señor hace, es lo que la iglesia nos permite hacer, reubicarnos para tener el camino correcto que debemos de seguir. Que es importante, porque aquí recibimos palabra de Dios, y la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para bendecirnos. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que la necesitamos. Qué hermoso. Mire, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿se acuerdan de Abel y Caín mata a Abel? Y luego el Señor va y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? ¿Cuál sería la respuesta más lógica de parte de Dios? Sí. Claro que sí,
Por eso te puse con tu hermano, junto con tu hermano, para que lo cuidaras, para que lo bendijeras, para que lo ayudaras, para que lo levantaras, no para que lo mataras. Y todavía que le dice, ¿acaso yo tengo que estar cuidando de mi hermano? Sí. ¿Cuántos cuidan su cuerpo? Por ejemplo, si tu mano sufre alguna cortada, inmediatamente usas la otra mano para poder ayudar. Usas tus ojos, usas tu cuerpo y estás procurando que el miembro que es de tu cuerpo que ha sido afectado esté bien. ¿Por qué? Porque esta es parte de nuestra bendición y nuestra responsabilidad. Cuando yo oía esto, ¿no? Cuando yo leía y decía, cuando Caín le decía, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Están en la misma familia, los puse juntos por algo. Si no, pues hubieran estado separados, pero los puse juntos por una bendición. ¿Se van a molestar? Claro que se van a molestar. Nada más vean cuando Dios manda a todos los profetas y manda para que el pueblo esté restaurado, para que el pueblo esté bendecido. ¿Qué creen que hicieron el pueblo con los profetas? Los mataron. Los mataron. Así que si alguien te llama la atención, hermano, y quiere hacerte volver al camino, no mates a su profeta. No mates al mensajero. No mates al que está llevándote la palabra, al que quiere que se componga tu camino, porque al fin de cuentas el que quiere que estés bien en su camino es Dios. Y está usando a esa gente, está usando a los profetas, está usando a los mensajeros. Así que no mates al mensajero. Dile al que está a tu lado, no mates al mensajero. Cuando alguien viene y te dice algo que no te gusta, que dice, estás mal, mira, estás mal, tu camino está torcido, mi hermano, no estás haciendo bien las cosas, encomídate al Señor, mira, endereza tu camino, vamos, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. No, tú qué sabes, y esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que bien me parezca. Está bien, no, pero no mates al mensajero. Qué importante, hermanos. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros tenemos que hacer? No solamente si vemos a una persona que que ha caído en pecado, si hay alguna persona que se ha alejado de los caminos de Dios, pues es eso. Como el que está perdido, que se está alejando. Ya mencioné, si estás alejado, ya te alejaste del camino, te fuiste por otro camino y estás rodeando más, pudiendo haber llegado mejor de este lado. Vamos a seguir, por favor, en 1 de Juan. Capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, usted va a decir, ¿cuál es ese pecado? Ahorita vamos a ver. Pedirá a Dios y le dará, ¿qué? Vida. Ok. Dios dará vida a aquella persona que esté pidiendo y también a aquella persona que sea restaurada. Siguiente versículo, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo. Seguimos, por favor. Eso. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Siguiente, por favor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok. Cuando dice la palabra del Señor acerca de pecado de muerte, hay personas que piensan que dicen, esta persona no puede ser perdonada, así que ya no oro por él. No, tienes que seguir orando. La misericordia de Dios está allí. Pero el pecado que condena a las personas, los que hacen pecado deliberado, porque a veces pensamos el pecado deliberado y el pecado de ignorancia, y los estamos dividiendo como pecado deliberado y pecado de ignorancia. Bueno, es pecado, y a veces estamos justificando otros. A veces decimos pecados mortales y pecados veniales. ¿Han escuchado estas frases? Pero en Dios el pecado es pecado. Tenemos que ver. Pero sí hay un pecado que la palabra del Señor nos habla como blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo, perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo
tener dos vertientes, escúcheme bien. Estas dos vertientes es la siguiente. La primera vertiente tiene que ver con aquellas personas que endurecen su corazón con lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Por eso tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces nosotros blasfemamos cuando decimos: ese no es el Espíritu lo que me está hablando. El que me está hablando es Satanás, el que me está hablando es otra persona, es algo diferente. Y le adjudicamos a alguien más la palabra del Espíritu Santo. O un milagro. Escúchame bien, porque esto es muy fuerte. O le adjudicamos un milagro que el Espíritu Santo ha hecho, se lo adjudicamos a alguien más. Esa es blasfemia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole el crédito a otra persona. Me acuerdo en una ocasión que estábamos orando en la Clínica 50 y una persona estaba dando testimonio y dijo: oren por mí, primeramente oren por mi hermana que está enferma y está muy mal y necesita un milagro de parte de Dios. Nosotros estuvimos orando. Después, la siguiente semana, llega con nosotros y nos dice: mi hermana ya sanó gracias a la Virgencita. Y yo dije así: no. ¿Por qué? Porque tú le pediste, ¿veniste con nosotros o veniste con la Virgencita? No, pues con ustedes. Digo, entonces, ¿a quién le pedimos? A Dios, al Espíritu Santo que interviniera. ¿Quién intervino? Dale el crédito a quien es, a quien hizo el milagro. El que hizo el milagro se llama Jesucristo. El que hizo el milagro es el Espíritu Santo. Así que dale la gloria a Él, porque pues entonces vete y ve pedirle a quien quieras, a ver si te hace sus milagros. Pero el que te hace el milagro se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es blasfemia, hermanos. Blasfemia contra el Espíritu de Dios es precisamente adjudicarle al Espíritu Santo, a otra persona, lo que el Espíritu Santo hace. O lo que hicieron algunos fariseos cuando Jesucristo hace milagros, cuando Jesucristo libera. ¿Y qué dicen? Esta es obra del demonio. ¿Se acuerdan? Le adjudicaban al demonio la liberación que Jesucristo había hecho de personas, la sanidad de personas que Jesucristo había hecho a las personas, se las adjudicaban al diablo. Y dice: este está haciendo obras, pero las hace el diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es pecado de muerte. O la apostasía, que es alejarse de Dios, habiendo conocido de Dios, habiendo abrazado las cosas de Dios, habiendo seguido a Dios, hasta sirviendo a Dios. De repente una persona se aleja no solamente de la iglesia, sino que se aleja de la presencia de Dios. Eso se llama apostasía. Esto causa muerte, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla de muerte. Es más, hermanos, voy más allá. Lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de la Santa Cena, y dice de personas que toman la Santa Cena indignamente. Y dice: muchos de ellos que la tomaron indignamente están enfermos y otros ya mueren, ya han muerto. Muerte física, ya no estoy hablando solo de muerte espiritual, muerte física. Porque la iglesia es parte de los beneficios y de las bendiciones que nosotros tenemos como hijos de Dios cuando lo hacemos correctamente, cuando hacemos iglesia correctamente. Por eso hay gente que se enoja y dice: ay, ¿por qué tantas reglas? Ay, ¿por qué el que toma la Santa Cena, por qué tiene que estar bautizado? Pues puede ser cualquier persona. No, mis hermanos, tenemos un Dios de orden y tenemos un Dios que bendice el orden y que bendice todas las cosas cuando son correctas. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Otro de los beneficios que tenemos es que tenemos victoria sobre la maldad y sobre Satanás. Wow. Y muchos no se la creen. Tenemos, ya dije, los beneficios de un hijo de Dios es que nuestras oraciones son contestadas. Que la bendición que tenemos en la iglesia es algo extraordinario, porque aquí hay restauración, aquí hay sanidad, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay palabra de parte de Dios. Cuando usted y yo oramos el Padre Nuestro y cuando le decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es que tenemos un gran panadero que siempre tiene pan para nosotros. Siempre hay pan para nosotros. Siempre hay un trozo de pan de bendición para tu vida. En la casa de panadero no falta el pan. Y esta es una casa de panadero. Nuestro Dios siempre trae pan para nosotros y es bendición para cada uno de nosotros. Tenemos que tener discernimiento, hermanos, discernimiento acerca de las cosas. Pero vamos a ver lo que dice ahora en 1 de Juan capítulo 5, pero el versículo 18
y versículo 19, y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas rápidamente. Vamos al 18, por favor, Carlita. Ok, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le, y el maligno no le. ¿Y por qué hay tantos cristianos que andan todos ahí? Ay, es que el diablo me tocó. Ay, es que el diablo me hizo esto. Ay, es que el diablo me hizo aquello. Dice que sabemos que lo que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, pecamos, sí pecamos, pero no estamos practicando el pecado. No es algo que nosotros estamos haciendo constantemente, ni estamos haciendo deliberadamente, sino que a veces llega a pasar y tenemos que pedirle perdón a Dios, pero no es una forma que nosotros tenemos de ser. ¿Sí? Debe de ser algo diferente completamente. Por eso es importante que no midas a la gente por lo que ha hecho mal, sino mide a la gente por lo que es en Dios. ¿Cuántas ocasiones medimos a la gente por lo que ha hecho mal? Y Dios lo restaura y lo bendice. Y el problema, ¿con quién se queda? Es como aquella persona que ve a su hijo, y ve a su hijo con un amiguito, y de repente el amiguito le pega al hijo, ¿verdad? Y el papá está bien enojado con el amiguito, pero al rato lo ves abrazado, como si nada. ¿Quién se quedó con el problema? Pues tú, porque a fin de cuentas se arreglaron ellos. Y a veces nos pasa eso, hermanos, que nosotros tenemos el problema con el hermano, y cuando el hermano le pide perdón a Dios y Dios lo restaura, y Dios lo bendice y Dios lo levanta, y nosotros nos quedamos con ese problema y decimos, pero ¿cómo es posible que ese hermano, Dios lo perdonó? Porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ok, tenemos un enemigo, sí, hermanos, pero también tenemos a alguien que está con nosotros. Tenemos a un aliado en nosotros, y el aliado es más poderoso que el enemigo. Entiéndalo, entendámoslo, hermanos, que cualquier persona que está atravesando por una situación difícil tiene que entender esto. Sí tengo un enemigo, pero tengo un aliado más poderoso que el enemigo que viene contra mí. Sí tengo problemas, pero es más poderoso mi aliado. Por eso yo lo bendigo, yo lo amo, yo lo alabo siempre, porque Él está conmigo, Él es mi aliado. En lugar de estar enfocándonos en las cosas malas, en lo que el enemigo hace, enfoquémonos en aquel que es nuestro aliado, que está con nosotros, que escucha nuestra oración, que no pasa desapercibido nuestro dolor, que no pasa desapercibido nuestra necesidad, que está con nosotros y que nos ha dado tantas bendiciones para que nosotros podamos ser libres y vivir en ellas. Dios lo guarda, y el maligno no le. ¿Se acuerdan cuando el enemigo vino delante de mismo Dios para estar en contra de Job? Y el Señor le dijo, solamente hasta aquí puedes llegar, pero no puedes tocar lo que es mío. No puedes tocar lo que es mío. ¿Cuántos son de Dios? Yo imagino a Dios ahorita diciendo, tú no puedes tocar lo que es mío. A estos mis hijos no los vas a tocar, porque ellos me pertenecen. Ellos son mis hijos, yo los guardo y yo estoy con ellos. Y por eso dice que Dios nos guarda. Diga conmigo, Dios me guarda. Dios nos guarda. Es algo maravilloso, mis hermanos, cómo el Señor nos está guardando día tras día. Tenemos que tener discernimiento, pensamientos y decisiones correctas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién está con nosotros. Venimos de Dios. ¿Cuántos vienen de Dios? El cristiano está separado del poder del pecado. Separado del poder, escúchame bien, del poder del pecado. Podemos fallar, sí, pero si 7 veces cae el justo, esas 7 el Señor le levanta. Podemos fallar, sí, pero tenemos a ese Dios maravilloso que nos levanta. Por ejemplo, usted tiene un niño pequeño que empieza a caminar empieza a caminar, y cuando se cae, ¿qué le hace? No, pues ya se cayó, pues hay que se quede. No. Si tu niño, tu bebé, ¿cuánto tiene tu bebé? 1 mes y medio. Usted sabe que necesita muchas atenciones, pero si Sofi dice, es que mi bebé se hizo del baño, pues guácala, lo voy a tirar a la basura. Claro que no. Lo limpia.
Lo limpia, lo cambia. Le pone, después de que lo limpia, le pone ropa limpia. Le pone otro pañal y lo limpia. No dice, ya se ensució, pues ya no sirve, a la basura. No, Dios no es así con nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros, yo no sé si sea mala esta expresión, la embarramos. Pero Dios nos limpia y Dios nos bendice y no nos tira a la basura, no nos desecha, porque somos valiosos. ¿Por qué no desecharías a tu hijo? Porque es valioso, es lo máximo. Ahorita no, a ti dices, wow. Si se ensucia, no dices, pues límpiese usted. No, un niño no puede. Pero así es con nuestro Dios, hermanos. Debemos de saber que el cristiano está separado del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Que fallamos, sí, pero no deliberadamente. No estamos fallando deliberadamente. Tenemos la oportunidad de poder tener autoridad sobre el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que buscar de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo trae para nosotros ¿qué? Poder. Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Poder de qué? Poder para hacer cosas que no podíamos hacer antes y poder de dejar de hacer cosas que hacíamos antes. El cristiano opera en el principio de la cruz. Eso es lo que hace el cristiano. Opera en el principio de la cruz. ¿Cuál es el principio de la cruz? Ahí fueron perdonados nuestros pecados. Ahí fueron sanadas nuestras dolencias. Ahí fuimos restaurados de todo lo mal. Ahí fuimos nosotros restaurados y fuimos nueva criatura en el Señor. Quiere decir que las cosas que antes éramos, ahora ya no somos. Ahí estamos en el principio de la cruz, hermano. Puede decir usted y yo podemos decir, yo estoy en el principio de la cruz. Ese principio de la cruz me hace sentir libre. Ese principio de la cruz me hace sentir sano. Ese principio de la cruz me hace sentir completamente perdonado de mis pecados, limpiado de todo. Ahora, ¿cómo se sentirá el niño de Sofi cuando está limpio? Hasta duerme. Pero cuando no está limpio, no duerme, no come bien, está inquieto. Así estamos nosotros también a veces. Necesitamos ser limpios y decirle, Señor, tú nos puedes limpiar, tú nos puedes levantar. Yo vivo y opero en el principio de la cruz. Nosotros hemos nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo al versículo que dice aquí, sabemos que hemos nacido de Dios, ¿sí? Hemos nacido de Dios. Vamos al versículo 20 y versículo 21 de primera de Juan 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Estamos en quién? ¿Estamos en quién? En el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo Jesús. Él es el verdadero. Mire, esto es algo muy importante, porque el enemigo es padre de mentira y Jesucristo es el verdadero. Y cuando el enemigo nos hace sentir que nosotros no estamos en la verdad, que estamos en la mentira, ya no vayas a la iglesia, ya no leas tu Biblia, ya no busques al hermano. Mira, el hermano es un pecador, mira el hermano lo que hizo, mira lo que están haciendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empieza ahí a quererte hacer sentir que estás mal y que estás en mentira, cuando estamos en Dios, porque nosotros estamos en el verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento. Entendimiento, hermanos, tenemos que entender que en donde nosotros estamos es en la verdad. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, punto. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Es Dios y es la vida eterna y punto, hermanos. No se anden metiendo en otras cosas. Es que dicen aquí que los sabáticos, que hay que guardar el sábado. Jesucristo es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. No esté buscando 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. ¿Para qué andamos ahí queriendo tener otro tipo de conocimiento fuera de Jesucristo? Si en Jesucristo tenemos la verdad. Ahí está, hermanos. Por eso dice que Él nos ha dado entendimiento. Diga conmigo entendimiento. Diga fuerte entendimiento. Hay algo que se llama discernimiento. Dios nos ha dado discernimiento para poder discernir. Nuestros pensamientos y nuestras decisiones tienen que estar canalizadas siempre a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Escuchó? Nuestros pensamientos y nuestras decisiones deben de estar canalizadas a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es entendimiento. Todo lo que pienso,
tiene que estar acorde a Cristo. Todo lo que hago tiene que estar acorde a Cristo. Por eso dice: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, como si lo hicieran para Él. Esta es la bendición. ¿Cuántos saben que tenemos bendiciones como hijos de Dios? La bendición como hijos de Dios es que Él nos escucha, es que Él nos responde. La bendición como hijos de Dios es que somos restaurados en una iglesia. Somos súper bendecidos en la iglesia de parte del Señor. Hermano, no te quedes sin la bendición de Dios. No te quedes como este hombre que fue a hacer su viaje en barco y 14 días se la pasó sufriendo, padeciendo por la ignorancia de que todo lo que él podía recibir como bendición no lo conoció. Yo quiero que tú conozcas la bendición que necesitas en Dios y que tienes acceso a Dios. ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Oramos al Señor. Y tengo por allí un desafío que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si aparece por allí el que dice el desafío, ok. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar este desafío. ¿Listos? ¿La leemos? ¿Sí? Ok. Este día, delante de Dios, me comprometo a obtener todos los beneficios que la vida eterna que Cristo Jesús me ofrece. Seguimos. Oraré a Dios cada día esperando su respuesta. Intercederé por todos los creyentes. Me mantendré en la victoria sobre el maligno y la maldad, y desarrollaré la capacidad de discernimiento que me ha sido dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacer esta oración y decirle: Señor, yo creo que tú puedes hacer en mi vida, y yo me comprometo a orar, yo me comprometo a recibir lo que tú quieres que yo reciba. Hermano, no se quede sin la bendición de Dios. No sé si alguien me puede ayudar con música, por favor. Pero vamos en esta hora a glorificar el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos y decirle: Padre, ¿cuántas bendiciones tengo como hijo? ¿Cuántas bendiciones tengo como hijo tuyo? Levante sus manos, por favor. Levante sus manos y empieza a orar al Señor. Empieza a decirle: Señor, estamos en esta hora siendo bendecidos por ti, Señor. Te glorificamos y te exaltamos con todo nuestro ser, Padre. Con todo nuestro ser. Vamos, diga en esta hora: Señor, si yo no estoy recibiendo bendiciones como hijo tuyo, que tengo acceso a ellas, pero en esta hora, Señor, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, no le he podido recibir, Señor, dámela en el nombre de Jesucristo. Dame en el nombre de Jesús, Señor. Sea bendecido, Padre. Sea tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor. Sé tú en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Abra sus labios, hermano, y empieza a orar a Dios. Abra sus labios y empieza a orar a Dios. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Padre. No importa si estás enfermo, el Señor trae sanidad para tu vida. No importa si has pecado. Dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú quieres más de Dios, puedes tenerlo. Puedes tener una relación más estrecha con Dios. Claro que sí. Si tú quieres tener sabiduría, pídesela a Dios solamente, y está accesible para ti esa sabiduría. Si necesitas tomar decisiones, pídele a Dios en este momento y dile: Señor, yo necesito recibir de ti todas estas bendiciones. Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Las promesas de Dios no son para el futuro, no son para cuando estemos en el cielo, son realidades del presente. Las promesas de Dios son realidades en este presente. Por eso es importante que tú las recibas.
en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada hermano, por cada hermana en esta mañana. Ruego tu bendición sobre sus vidas, Señor. Sea tu presencia en ellos, ayudándoles, Dios. Que las promesas tuyas, Señor, que no son para ese futuro, Señor, sino para una realidad presente, podamos recibirla. Que en este momento, Señor, que tú eres ese Dios accesible que está con nosotros, Señor. Que en este momento, si nosotros pedimos, tú escuchas y nos ayudas. Señor, gracias porque es la confianza que tenemos, la esperanza que tenemos en ti, Señor. No importa el momento, no importa el lugar, no importa la necesidad, tú estás ahí, Señor. Tenemos la confianza plena de acercarnos a ti, papá. Somos tus hijos y recibimos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la cobertura espiritual de esta gran familia de Fuente de Bendición, Señor. Gracias porque aquí yo puedo ver restaurada mi vida, Señor. Porque aún si hubiera cometido pecado o errores, Señor, aquí soy restaurado. Oramos, Señor, si hay alguien que ha caído, Señor, que ha estado cayendo, Padre, que ha estado alejándose de ti, pedimos que tú lo hagas volver a tu camino en el nombre de Jesucristo. Permite, Señor, que sea bendecido, que sea ayudado, Padre. Perdona, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar tu bendición, ayúdanos a disfrutarte como hijos tuyos, ayúdanos a disfrutar la vida como hijos tuyos, ayúdanos a disfrutar nuestra iglesia como hijos tuyos, ayúdanos a disfrutar todo lo que tenemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Lleve su mano a su corazón, hermano, en esta hora, y vamos a terminar de esta manera. Lleve su mano a su corazón y dígale en este momento al Señor: Señor, yo te pido que tú me ayudes a disfrutar. Tú entraste a mi corazón un día y ahora te pido, Señor, que me ayudes a disfrutar pese a todas las circunstancias adversas, complicadas y difíciles. Ayúdame a disfrutar tu presencia. Ayúdame a disfrutar tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no ora por el hermano que está cerca de usted y empiece a bendecirlo? Esta es parte de la bendición que tenemos como hijos de Dios. Orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Solamente bendiga y dígale: Señor, yo bendigo la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, bendigo su vida. Y si esté atravesando por alguna situación, Señor, te pido que tú traigas sanidad, que traigas restauración, que traigas vida y que traigas paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén.